Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estudiantes y amantes de la arquitectura, el arte, el diseño y todo lo relacionado a ese mundo. ¿Cómo están? Aquí estamos con nuestro querido y gran amigo don Guillermo Caro, que está al otro lado de la pantalla. ¿Cómo estamos, Guille? Todo bien, Domingo, gracias por la presentación, la energía. Estamos aquí en otra casa. ¿Sobre qué? No, Estamos, te iba a preguntar, Guille, dime. ¿sobre qué vamos a hablar hoy? ¿De qué Hoy se día, trata nuestro querido tema del día de hoy? Voy la- a poner la- lentes para parecer intelectual. el tema de la cápsula de ahora va a ser el corte arquitectónico, el corte de diseño de interiores, o más bien la planimetría 2D entendida por el corte. Voy a compartir pantalla, O sección. En otros países se conocen también como secciones. como la sección. Sí, acabo de... Hoy es bueno mencionarlo tal vez mientras hace eso, secciones verticales. Recordemos que una planta es una sección o un corte horizontal mirando hacia abajo. En arquitectura es siempre mirando hacia abajo. En los cortes o secciones verticales que vamos a ver ahora, nosotros podemos elegir hacia dónde mirar. ¿Y por qué en arquitectura la planta siempre mira hacia abajo? Porque cuando trabajamos otro tipo de planimetrías, como por ejemplo planimetrías de estructuras, ellas miran hacia arriba. La estructura mira en un sentido diferente a las de arquitectura. Pero vuelvo a repetir, los cortes y secciones verticales nosotros elegimos primero por dónde pasa y luego elegimos también hacia dónde miramos, hacia un lado o hacia otro. Y Claro. esto es para solamente poner en valor el espacio que estamos mostrando. Exacto, o sea, de hecho el corte como la primera o la principal función, porque tiene muchas, dependiendo del tipo de corte, dependiendo del tipo de proyecto, dependiendo también de lo que queramos mostrar, cambia la función y el uso, pero la principal es mostrar cómo se habita el espacio. La planta muestra cómo se distribuye, cómo se ordena espacialmente el proyecto, pero el corte puede mostrar además que puede y debe incorporar idealmente una figura humana para que empecemos a ver las situaciones espaciales al interior del proyecto. Partimos, vamos a hacer una revisión de muchos cortes, de una serie de cortes, unos mejores que otros, unos que están muy buenos, otros que no están tanto, simplemente para que vayamos viendo qué nos pueden aportar, qué podemos aportar nosotros también y teniendo una etapa de reflexión y de aprendizaje al respecto. Cabe Oye, considerar te tengo una pregunta, para una Domingo. pregunta sí, respecto a lo que están mostrando, porque hay una pregunta. Generalmente los cursos se nos dicen, cuando ustedes corten elementos que son masa, ¿ya? Como muros, por ejemplo, siempre nos dicen que debemos representar esos elementos con un achurado o pintados en negro. Y aquí, por lo que veo, Guillermo, aparece en blanco. ¿Por qué? ¿Qué Bueno, pasa ahí? aquí lo que pasa, si se fijan, este es un corte dibujado por Andrea Palladio hace un par de siglos atrás, que ni siquiera tenía lápiz mina para dibujar en esa época, lápiz grafito. Aquí lo que hizo con el valor, el negro se los dio al volumen y permite ver las espacialidades y los volúmenes y las sombras al interior. Entonces pone en evidencia, hace un poco, invierte o hace al revés la tradición de lo que hablamos, que decía Domingo, de los muros cortados de manera pesada y liberar el espacio. Aquí los muros están muy livianos, están muy finitos, están muy retratados y se ven de esa manera, se ponen en valor. ¿Por qué? Porque el interior es el que está valorizado y valorizado a través de achurados y puntillismo para que uno pueda ver la forma que va a tener el espacio interior. Pregunta, pregunta. Aquí Entonces, ¿nosotros tenemos podemos romper las reglas convencionales del dibujo? de hecho, sí, como buenos arquitectos o diseñadores también tenemos una beta artística y tenemos la posibilidad de poner nuestro sello, nuestra capacidad de ponerle nuestro sello identitario. Por ejemplo, cortes como los que muestra Palladio son muy difíciles de encontrar, o uno ve inmediatamente uno corta esto y identifica inmediatamente también al arquitecto que lo realizó. Y como vemos aquí, que ya está más en blanco y negro, podemos nuevamente ver cómo se ve este gran espacio servidor y cómo alimenta los espacios servidos de este proyecto que sino que es la Vila La Rotonda, que es uno de los iconos de Palladio. Después vamos a seguir avanzando y vamos a ver otro muy con estilo muy particular. Este es un corte de Don Frank Lloyd Wright, de cómo también se puede identificar su sello particular, su tipografía particular, dibujada a mano con escuadra, y cómo sí, aquí sí, los elementos, los muros de contención
muy negro, muy bien cortado, la escalera bien cortada, todo súper negro. Y los segundos elementos, los de hormigón, que van generando el proyecto, achurados, y ya el resto está valorizado con líneas de detalles para mostrar simplemente cómo se va a habitar, cuáles son los mobiliarios principalmente del proyecto. Oye, Guille, este corte está hecho a mano, ¿no? Este corte está hecho a mano. ¿Y por qué estos cortes hechos a mano que nosotros estamos viendo aquí, vamos a ver más adelante, por qué se entiende tan claramente el proyecto? ¿Qué es lo que tiene el corte hecho a mano a diferencia de algunos otros cortes hechos en AutoCAD? Son Eh, herramientas cortes distintas, como, pero ¿cuál es el valor? ¿Qué es lo que pasa con eso? aquí tenemos otro, y yo creo que la clave es la valorización. Muchas veces cuando uno trabaja, por ejemplo, es muy típico hicimos el Revit, hicimos el ArchiCAD, hicimos el modelo en 3D en SketchUp y sacamos los cortes desde ahí. En Rhino también lo podemos hacer. Y resulta que esas líneas no vienen valorizadas, son todas las líneas iguales, es un solo layer, y no hay valorización ni edición. Un buen plano requiere una postproducción para explicarse bien. Y por ejemplo, a este tipo de trabajo se le pagó a Frank Lloyd Wright para que hiciera una postproducción, hiciera una monografía de sus proyectos. Y aquí hizo, como ven, la Casa Roy, uno de los primeros proyectos modernos de él, y que en 1910 cambia la manera de ver la arquitectura. Pero vemos cómo recoge esto clásico de Palladio, poner el muro constructivo blanco, y él, para valorizar estos muros, realizó un trabajo de luz y sombras. ¿Para qué? Para que el muro blanco sobre un papel café tomaba una dimensión y una importancia distinta. Entonces nosotros podemos identificar claramente los elementos constructivos de la vivienda, y un trabajo de luz y sombra nuevamente para que se vean los volúmenes, se ponga en valor las fachadas, por ejemplo. Y un trabajo muy bonito. Y como tiene el tema de la personalidad del arquitecto, del artista, del dibujante, tiene algo que transmite y tiene una capacidad enorme de transmitir, no sé si emociones diría yo, pero sí transmitir algo que ese proyecto tiene versus cualquier otro tipo de trabajo que puede ser por computadora, muy plano, muy mecánico, y sin esta segunda etapa de darle el valor a las cosas. Este corte en realidad no sé de quién es un corte fugado. Yo no sé tú, Domingo, pero a mí los cortes fugados en realidad no me gustan mucho, porque exigen una gran cantidad de tiempo en hacer algo que puedes resolver con una isométrica, con una axonométrica, porque tratan de O con un mostrar, croquis también. claro, porque tratan de mostrar el cómo se habita el proyecto y agregarle el factor de la profundidad. Pero aquí yo creo que vale la pena el cómo los elementos horizontales fueron valorizados a diferencia de los elementos verticales, y cómo el espacio interior uno lo puede identificar claramente. Se deja ver este sistema de plataformas que hay, interesante. Claro, aquí Uy, ese Guille, ¿se puede agrandar un poquito, por favor? sí. Este es un poco lo que tú decías, el típico corte realizado por computadora a la Fome. rápida, sin valorizar necesariamente, y además con la típica viñeta municipal, que para alguna gente le Ahí, facilita muchas cosas. tapemos al arquitecto ahí para que no veamos a nuestro colega. No se nota bien, pero aquí ¿cuál es el problema en realidad? Que todas las líneas están valorizadas, deben tener el mismo espesor, algunas se juntan y se vuelven más oscuras, pero no podemos ver o tratar de identificar claramente cómo se habita el proyecto. Efectivamente puedo ver que aquí está la cocina, o que están los dormitorios, pero aquí hay un espacio que está completamente cerrado, no hay una valorización real, no sabemos cuál es la esencia del proyecto, no sabemos cuál es la atmósfera del proyecto, y está demasiado plano. Tampoco podemos saber si este muro está en el mismo plomo que este, si es todo plano o hay alguna diferencia. Entonces, Oye, Guille, eh, es Domingo. que yo no sé qué opinas tú, pero yo veo que en este plano hay una intención principal de mostrar la casa como un elemento constructivo, más que mostrar el proyecto y el espacio que se está generando dentro. Y yo creo Exacto. que ahí tanto diseñadores como arquitectos caemos en un error fatal. O sea, no empezamos a preocupar tanto de cómo se va a construir, cómo se va a hacer, que empezamos a dejar de lado la espacialidad y lo que compone nuestra casa. Por lo tanto, es un error, Claro, yo creo. No sé qué de opinas algún tú. modo mezclamos dos informaciones. Queremos informar cómo se va a construir, que está bien, pero hay un corte especializado para eso, que lo vamos a ver,
pero en este minuto, si queremos dar a entender el proyecto, mi idea, cómo se editar y el espacio resultante, es otro tipo de corte. Entonces, mezclar las dos cosas no necesariamente va a permitir que el proyecto se entienda. Aquí, por ejemplo, pasa lo mismo. Uh, Aquí, por querer mostrar las cerchas, los techos, los espacios resultantes, los cimientos. y en realidad no estamos poniendo el valor al proyecto. Quizás, ya sabes, aquí se puede identificar que es una vivienda a un agua y que es una vivienda muy sencilla, pero también tiene problemas de que las líneas se cruzan. eh, Quizás no era necesario que la planta estuviera a la misma escala que las elevaciones, o quizás en este sentido no deberíamos mezclar toda la información, quizás por llevarla a por cundir o por aprovechar el trabajo, la lámina y que todo quepa total chiquitito, pero perdemos el valor del proyecto, cómo se une con la casa al lado, cuál es el paisaje que está asociado, cómo se llega, cómo se sale. No tenemos ninguna de esa información. Es muy constructiva Oye, y pierde el valor del proyecto. y de hecho, al mirarla, lo primero que veo en la planta, por ejemplo, son las cotas, los ejes, toda la información no relevante que va incluida en el plano. Exacto. O sea, esto es como para mandarlo a construir o presupuestarlo, ya, lo entiendo, pero no estamos viendo la calidad del proyecto, si es que hay alguna, no podemos ni siquiera decidir qué tipo de calidad tiene el proyecto. Este es un corte que ya está pasado por una edición de Photoshop, como que trata de mostrar un poco mejor lo que decíamos de la figura humana, cómo los departamentos se están relacionando, si se ven y no se ven, que hay un eje que los conduce, que los comunica, pero creo que aquí comete un solo pequeño error. No sé si tú estás de acuerdo conmigo, Domingo, que La estoy pensando. el negro de la línea que se corta, que está bien, que pese, que es la tierra, que es donde se apoya el edificio, es el mismo negro de las figuras. Por lo tanto, no sé, genera un efecto en que se aplana y que las figuras pesan tanto que uno en realidad ve solamente las figuras y tiende a ver como en un segundo o tercer plano el proyecto. Como que ahí faltó Y un equilibrio. de hecho lo que te iba a decir es que los elementos cortados, las losas o los muros, aparecen en el mismo color que las sombras del edificio. Por lo tanto, tampoco uno puede distinguir claramente si es sombra o elemento cortado también. Claro, entonces, Entonces, claro, concuerdo contigo. Hay aquí un tema con los colores y con la valorización que tiene que manejar aún. y uno tiene que empezar a valorizar y meterse y ponerse como reglas. O sea, si yo voy a cortar los elementos cortados son negros pesados, todos los elementos cortados van a ser negros y pesados. Si la sombra va a tener un cierto tono, todas las sombras van a tener ese tono. Y todos los elementos cortados, y la gente y las personas, los seres humanos, la gente que está participando, el usuario, debe tener una valorización distinta a cualquiera de esos otros elementos, porque es otra capa de información para que no se te aplane y para que no te genere de algún modo confusiones a la primera lectura del proyecto. Sobre todo que hay que entender que cuando entregamos los proyectos van a haber distintos especialistas, pero cuando hablamos con un cliente, este cliente no necesariamente entiende un plano, no sabe leer lectura planimétrica, entonces hay que facilitarle la lectura. Este corte yo lo encuentro como interesante en el sentido de que el interior, si nos quedamos solamente con el interior, hay cierto trabajo que está bastante interesante, están diferenciados los materiales, está diferenciado el espacio, hay cierta valorización en los espacios residuales que no se habitan, pero comete el error de meter líneas entre medio que cortan y fragmentan el espacio, que son las cotas, que las puede haber tirado afuera, y por otro lado, después no ordena por estas cajas de texto, que son los elementos constructivos que está diciendo cuáles son cada uno de los elementos, también cortan el dibujo generando otra capa de información que distorsiona y que impide que veamos el buen corte que realizó, y además todo esto está desordenado, lo que genera que cuando uno lo ve, uno ve inmediatamente sabe y considera que esto está desordenado y cuesta de nuevo un poco de tiempo en buscar y sacar el lado positivo o entender para dónde va el proyecto o entender qué es lo que está haciendo, porque hay demasiados distractores y demasiados elementos que distorsionan la lectura del plano. No sé si te pasa algo similar a ti. Sí, entonces, Guille, así como reflexión, tal vez, quizás lo más importante para alguien para un arquitecto, para alguien que diseña, es que la información que está entregando se entienda claramente. Eso es Claramente, lo principal. El espacio, el proyecto se tiene que entender claramente. En exacto. una segunda superposición de capas está la información respecto a ese proyecto.
que son las cotas, los textos. Pero para que podamos entender el proyecto de manera ordenada, o sea, de manera clara, tiene que todo el resto estar sumamente ordenado y bien insertado dentro del dibujo. Volvemos al concepto de la valorización, de ahí vamos a pasar más rápido por otras imágenes, pero el concepto de la valorización, qué es lo importante, qué es lo que quiero mostrar, y el resto que sean detalles, también que sean menos valorizados, cosas que se pueda ver jerárquicamente el espacio, nuestro proyecto, y después en segunda instancia el resto. Aquí tenemos otro corte, que este debería ser 100% constructivo, debería ser un corte de escantillón donde explique los elementos que componen el proyecto, pero también cometen el error de generar una lectura confusa poniendo textos en colores que no se leen claramente sobre un fondo que no se lee claramente, y que el mismo rojo que aquí son textos, acá abajo son seres humanos, invirtiendo las reglas que había propuesto arriba. Entonces, uno, si lo mira de reojo, esta imagen, lo único que vean son manchas rojas, y el valor del proyecto y todo el proyecto pasa a segundo o tercer plano, y después cuando te quieras tratar de entenderlo, lo es. Pero el primer golpe de imagen son todos estos globos de texto que están más importantes que el proyecto mismo. Después tenemos otro tipo de corte que es un corte fugado también, donde valorizó qué es lo que es como raro, como que trata de valorizar todo lo que está cortado, pero en el fondo se cierra el proyecto y está tan cerrado que no puedo ver qué es lo que está abierto, qué es lo que está cerrado. Aquí hay un elemento que está cortado. O sea, si bien podría ser un muy buen corte y se nota que hay un trabajo detrás, es tan rara la manera en que se ve que cuesta entender el proyecto, si esto se relaciona con esto, si es lo mismo. Aquí, ¿dónde ¿Qué está la pasa, Guille? escalera? No sé si consideráis lo mismo. Yo creo que un corte fugado tal vez puede ser necesario mostrarlo cuando el proyecto y la espacialidad del proyecto lo requiere. Pero en este caso, que una casa, nos va a pasar esto, que hacemos un corte fugado y resulta que el espacio es tan pequeño que, fíjate en el corte del lado izquierdo, en la habitación, el espacio es tan pequeño para armar esta perspectiva que finalmente como que no se arma. Como que no se Entonces arma. aquí en vez de hacer un corte fugado, podríamos haber trabajado en un buen corte en 2 dimensiones del proyecto. Y a ver, esto después una isométrica explotada donde se vea el proyecto en total. Esto es un corte que yo lo creo que está como súper correcto. Es un proyecto pequeñito, es un proyecto como que podría trabajarse el diseño interior de lo que podríamos estar hablando, pero creo que comete un pequeño error al poner estas distancias acá. Resulta que en los cortes lo que uno mide son las alturas y los anchos lo mide en las plantas. Entonces, yo entiendo que ella quería poner una información como de los ejes y asegurarse que estén mostrando los ejes, pero mezclar este tipo de información es un poco confuso, y hubiese sido mucho mejor que invirtiera el tiempo en valorizar bien este espacio que está tan rico, que a pesar Y de la ser una casa, altura, claro, una altura es súper interesante. la altura. La casa o la vivienda, la cabañita es súper pequeña. Tengo dos tipos de terraza, los chicos juegan alrededor, tengo un espacio con una isla muy entretenido, pero este cuánto mide, cómo es, cuál es la cualidad de ese espacio. Yo puedo, esto de acá será vídeo, es porque yo lo interpreto, o de verdad eso es vídeo. Sería que ser súper bonito si se preocuparan de valorizar sus ideas de Y proyecto. espera un poco en ese, hay un error garrafal. Fíjate en los niños y el personaje que está sentado en el lado izquierdo. ¿Ya? Fíjate, cómo están pasando por encima del dibujo. Ojo, nunca el ser humano debería estar cortando nuestro dibujo. Nunca debería el ser humano estar pasando por sobre la información de los elementos que componen nuestro proyecto, en este Claro, caso. Si entonces ustedes se fijan, las es como, personas lo están cortando. Eso no puede pasar. seguramente se dibujó una elevación, pero lo transformaron en corte y después lo transformaron en planta de fundaciones. Ahí mezclaron demasiada información y todo lo bueno que podía tener el proyecto se genera una confusión, y pareciera que no se está entendiendo lo que él está realizando. Este es un ejemplo súper sencillito, pero de lo que puede lograrse con una pequeña fotoedición o postproducción después, donde tenemos la planta, tenemos el corte del proyecto,
dibujado en CAD y después le hicimos una valorización a través de postproducción en Photoshop. Entonces, donde mostramos la atmósfera del proyecto de día y la atmósfera del proyecto de noche. Entonces, quizás sí hay un poco de información constructiva, pero es tan pequeña la escala que en realidad no lo vemos. Nosotros vemos los espacios interiores y el resto como el concepto o la atmósfera del proyecto. Y creo que es un muy buen trabajo, súper sutil y que no está mezclando demasiada información al respecto. Hay otro ejemplo de eso, uno donde ponemos en evidencia que invirtió los colores, el negro es el fondo y el blanco es el dibujo, y quizás para jugar un tema con las luces, uno puede ver cómo entra la luz, cómo tenemos un gran hall de luz iluminado que comparte 1, 2, 3, 4, 5, los 6 niveles del proyecto, la gente alrededor, en los árboles alrededor, entonces uno puede ver como la esencia del proyecto y nada más. El resto de la información técnica irá en otra lámina, irá en otros tipos de cortes, pero no aquí. Esto es un corte también que está muy interesante, que no por ser dibujado a mano, los cortes pierden valor. Aquí este corte explica muy bien el proyecto, su relación con las terrazas, su relación con el patio de luz interior, y está totalmente hecho a mano. Creo que vamos a pasar a otro, versus este corte, que está photoshopeado, también está postproducido, pero está tan sobrecargado, tiene tanta información, tiene tanto trabajo con fotografía y colores, que a la larga cuesta mucho entender el proyecto. O sea, uno de golpe, Claro, como que se aplana todo, hay una serie y un montón de elementos que no te deja entender el proyecto. y ahí me tinca que, o sea, si es un corte que está tratando de mostrar esta espacialidad, está muy mal hecho. Ahora, si es un corte que quiere mostrar los murales que van a estar dentro de este espacio, ahí le creo. ¿Ya? Pero solamente le creo cuando quiere, repito, mostrar los murales que ahí están, no el espacio arquitectónico en sí. Claro. Ahora, yo creo que tal vez se equivocó, porque el hecho de poner los árboles, te fijas con toda esa información de color ahí, es una confusión tremenda. Creo que lo valorizó mucho, o sea, cuando todo está valorizado, cuando está todo con color, no hay nada que sea más importante que el otro. Entonces genera un tema de distorsiones a la lectura. Por ejemplo, otro ejemplo de corte de mano, y que podría, con un trabajo muy sutil, no sé si esto está coloreado por tableta digitalizadora con plumones, pero cómo de esto pasa a esto de manera muy sutil y explica todo el proyecto. Excelente. Súper buen trabajo. Entonces, no, es cierto que el dibujo técnico se agradece, es cierto que mientras más información puede entenderse mejor el proyecto, pero hay que saber filtrar esa información y valorizarla. No hay por qué todo entregarlo de uno. Por ejemplo, estos son otros tipos de corte dibujado a mano muy sencillo, explicando cómo se puede evitar un proyecto, cómo puede entrarle la luz, y podemos tener distintas variaciones muy rápidas que permitan entender el proyecto en sí. Aquí vamos a ir avanzando más rápido, aquí podemos ver un corte que está blanco y negro por dentro, y lo que se pone en color es el exterior, que es lo que se logra, que el interior y el espacio que yo producí, al ser blanco, se resalta con mayor potencia y inmediatamente el resto del trabajo se pasa al fondo, que es una técnica muy utilizada. Aquí, al contrario, el fondo está todo blanco y lo que se valoriza levemente es el proyecto y los elementos relevantes del proyecto. Los vidrios, los árboles y las personas. No sé si el proyecto está bien o está mal, simplemente cómo facilita la lectura de este. Aquí un corte donde podemos ver cómo se relacionan los dos bloques o volúmenes que configuran el proyecto y el gran espacio vacío que los une y que los relaciona. Entonces, súper sencillo, un cortecito, y permite entender el proyecto. O sea, no necesariamente tengo que sobrecargarlo con imágenes o con colores para que se entienda. Este es un corte, como tú decías, de los cortes fugados que podrían ayudar a entender el proyecto, que muestra los grandes espacios que tienen y el espacio de comunicación que está en el centro y la terraza habitada, y el proyecto se entiende. Ahora,
hubiese sido un corte técnico y una rica axonométrica de nuevo, podría haber hecho lo mismo. Corte como este, donde puedes ver cómo se entiende esta vivienda o pequeña oficina, de la relación de estacionamiento, cómo se relacionan y ¿cómo se llama? Los distintos niveles y cómo se relaciona con el paisaje exterior. Un dibujo a mano, valorizado con achurado para lo mismo. Entonces, no es, yo creo que es reforzar el hecho que no hay una manera, como tú decías al principio, una sola manera de hacer las cosas. Yo tengo que ir navegando dependiendo del proyecto. Lo que puede funcionar para un proyecto no necesariamente va a funcionar para otro. Aquí, aquí empiezan a aparecer de nuevo los elementos tan técnicos que empiezan a confundir el proyecto. Tanta información de niveles, quizá hubiese sido un corte escantillón clarito con todos los niveles, pero Y fíjate, bueno. fíjate Guille, que el auto, los muebles tienen casi los mismos espesores que los muros. Sí. ¿Fijáis? Entonces como que se aplana, como que permite la confusión en el proyecto. Cuesta leerlo. Este es un proyecto que son unos esquemas de sustentabilidad. No, pero levemente yo diría que es el terreno el que está cortado, porque si se fija, algo de perspectiva tiene, ¿cierto? Un corte fugado con cierta perspectiva, o un modelo en 3D que fue tomado no ortogonalmente. Yo creo que este es un modelo en 3D porque están todas las líneas iguales, pero en Revit, sí. que se valorizó después, que se pintaron en negro en los muros, aquí está la típica, como decir, Revit con las sombras, se le agregó un fondo, entonces el trabajo se viene inmediatamente hacia más adelante, y que después fue intervenido a mano o con tableta digitalizadora con los distintas lecturas de los elementos de sustentabilidad del proyecto. Pero aquí yo un poco ahí, en el anterior un poquito. No, en este mismo. Sí, Fíjate la cantidad de espacio blanco que hay abajo. Mucho espacio blanco que está inútil. Entonces, o cambiamos el formato de la lámina, o podemos tal vez agrandar el dibujo, o podemos variar de escalas también. claro. Y por otro lado, también es importante usar el corte fugado cuando sea estrictamente necesario, o sea, cuando el espacio me permita mostrarlo y potenciarlo por medio del corte fugado. Sí, Es un despropósito, al menos en este proyecto, usar un corte fugado. y de hecho, para mí sería ideal que me hubiese explicado qué son estas flechas, porque en realidad, si son ventilación natural o ventilación cruzada, que puede ser, porque aquí, pero no me calza que era un muro cerrado, de repente traspasa y ventila, o hay una ventana que no está informada, no me queda tan claro, no sé qué es lo que está explicando acá. Yo lo que rescato es como este modelo en 3D, que le sacamos el corte, lo posproducimos para que se entienda el proyecto o seguir comunicando las cosas que estamos diciendo a través del proyecto. Aquí, proyectos más clásicos de nuevo versus lo que tú decías recién. O sea, un corte bien hecho, técnico o espacial, permite entender muchas cosas. O sea, los cortes tienen sus capacidades, tienen sus posibilidades. Los cortes fugados tienen otra, y las axonométricas tienen otra, y que permite generar cosas como esta, por ejemplo, que aquí hay un plano, digamos, técnico, aquí hay un sistema constructivo y un corte escantillón a cierta escala, con todas sus letras y todos sus textos ordenaditos, sin cortar el proyecto, sin cortar el espacio, y después los detalles explicados en isométrica o en axonométrica. Entonces, como que hay cortes espaciales, hay cortes de proyectos, hay cortes para saber cómo se habitan, hay cortes como saber cómo se construyen, pero hay que saber manejar entre esta escala y entre estos proyectos. Por ejemplo, aquí hay un corte que pudo haber sido un entretenido corte espacial, algo de espacio se entiende ahí, y después hay una serie de detalles que yo entiendo de dónde vienen, por dónde están puestas las láminas. Entonces, que hubiese sido súper interesante si aquí hubiese eliminado un poco de información de este corte para que se entendiera mejor el proyecto, porque de todos modos está poniendo los detalles constructivos arriba y abajo. Entonces, toda esa información que empieza a repetir, y en uno no se entiende porque está muy apretado, y en el otro, aquí tú estás diciendo esto. Pero entonces aquí no era necesario que pusiera todo este nivel de detalle, hubiese facilitado la lectura de este espacio que parece que es muy bonito, con chimenea, ventana a ventana, puede que aquí está la barra, la cocina, entonces creo que esto es un espacio interesante, hubiese sido
bonito que lo mostrara bien. Luego, y aquí volvemos a tener, vamos a pasar rápido por un corte escantillón también, donde están una fracción del proyecto, todos sus nombres ordenados a algún lado, pero de tal manera que las imágenes o los textos no entorpezcan o no dificulten la lectura del interior. Aquí lo que dificulta la lectura del interior un poco es la sombra, que está muy oscura. Si hubiese sido más clara, hubiese mejorado la lectura de este corte. Otros modelos de corte escantillón quizás que están muy apretados. Allí aprovechó la lámina al máximo para mostrar ciertos fragmentos de un proyecto, por ejemplo aquí la escalera, por ejemplo por aquí la fachada y todos los detalles constructivos, pero creo que es un error, por ejemplo aquí todas estas líneas rojas que cortan el proyecto son un error versus este otro lado que está mucho más limpio y ordenado. Exceso de información. Claro. Aquí está diciendo una serie de información técnica. Los planos tienen convenciones. Hay figuras que significan lo mismo en todos lados del mundo. Los ejes que tienen sus líneas punteadas, hacia dónde miran los cortes, las secciones, que esto es muy de constructivo de ingeniería. Las figuras que marcan los niveles, que estos son muy típicos y por algo están en el Revit, en el BIM, en todo lo que es BIM y Archicad. Entonces, no necesitamos andar inventándolo todo. Es cierto que podemos poner nuestro lenguaje al favor y nuestro talento al favor de mostrar un proyecto, pero no tenemos por qué reinventarlo todo. Yo creo que ya aquí vamos acercándonos al final de la presentación, que esto es un muy buen corte de un diseño interior, donde podemos Ordenado, ver que hay un anfiteatro, hay su backstage, el tipo de iluminación, la atmósfera del lugar, el foyer, y después tenemos hacia arriba las de servicio, podría apostar las compras de los cocaí, hay oficinas, y arriba un restaurante. Entonces, ¿cómo se notan las tres atmósferas de los distintos lugares? Aquí los elementos constructivos relevantes hacia afuera, las medidas, la mayoría de todas las medidas afuera, las líneas que cortan el proyecto son segmentadas para que no generen confusiones, son más delgaditas, es un muy buen corte de proyecto. Este es un corte conceptual casi, digamos, casi como de cómic, pero que permite entender cómo se habita un edificio, la atmósfera del edificio, y no tiene ningún elemento constructivo, ni medida, ni nada. Y yo creo que con eso terminamos, se me cerró la presentación. Me quedan dos cortes más que están dentro de la misma ley, que un corte claro, muy entretenido, muy bonito, que parecen más bien ilustraciones de libro que otra cosa, pero que permite entender esta idea artística que tenía la persona. Entonces, hay dos tipos de corte, el muy técnico y el muy artístico. Nosotros tenemos que saber navegar por los dos o saber cuándo ocupamos uno y cuándo ocupamos el otro. Excelente reflexión, Guille. Por eso decirle a quienes nos están escuchando que lo principal que nosotros tenemos que lograr con nuestras planimetrías es que se entiendan y que les entienda el resto. Cuando tenemos exceso de información técnica, va a costar que no entienda el resto, inclusive hasta un constructor también se le puede hacer difícil leer toda la información si nos basamos solamente en mostrar lo técnico. Porque recordemos, lo principal es entender el espacio. Cuando el espacio se entiende en una primera instancia, todos los elementos técnicos se pueden añadir, pero de manera muy sutil y muy organizada también. Mientras más ordenado esté eso, más valor le estoy dando a lo que estoy mostrando y lo que es realmente relevante. Exacto. La espacialidad, la geometría que estamos usando, cuáles son las superficies, los planos que componen el proyecto que estoy realizando. Eso es lo verdaderamente importante y desde ahí nace una planimetría. Desde ahí nace, no desde la información técnica, desde la información espacial y volumétrica. Exacto, y además que están las etapas de proyecto. Están como la primera etapa que es lograr y diseñar este espacio, transmitir esta idea, y después viene anteproyecto, proyecto, hasta el final vienen los planes constructivos, pero esa es otra etapa, entonces no hay que mezclarla. A lo mejor dejemos una planta conceptual, o sea, un corte conceptual, y al lado un corte técnico con una escala mayor, donde podamos entender y relacionar las dos cosas, para que, como bien Domingo dice, nos tenemos que asegurar que los constructores, los maestros, no entiendan lo que estamos pensando.
pero no tiene por qué ser todo eso a la vez. O sea, como esta necesidad de que mostrar al tiro el detalle constructivo y mostrarlo en el corte espacial, y lo único que logro es generar confusiones y no pongo en valor mi proyecto. Así es. Bueno, se nos ha acabado el tiempo en nuestro programa. Agradecemos a quienes nos han escuchado y nos han visto hoy en día y desearles que tengan una buena semana, muchos cariños. Gracias a nuestro gran Muchas gracias, panelista, Tommy, don por Guillermo. la Y compañía. cuídense y échense alcohol gel, lávense las manos. Ahí está. Que estén bien. Nos vemos La siguiente para café. la próxima. Chao.